Muy buenas noches a todos. El motivo de este video es para una pequeña exposición sobre el trabajo final de la materia de estilos interpretativos con el tutor Marcelo Maldonado de la Universidad de San Simón para la carrera o programa de licenciatura en música de la misma. Mi nombre es Octavio Montaño. Como trabajo final se ha tomado o se ha abordado escoger un género musical y en este caso yo he escogido un lead para ejemplificar, ¿no? Y demostrar las características del mismo. He decidido tomar como sujeto, se podría decir, la obra Erlkönig de Franz Schubert. Antes de continuar, pido perdón por la cámara, está un poco mal, pero incluso con esto voy a intentar hacer lo más o lo más concreto o lo mejor posible. Muy bien, entonces voy a empezar con lo más sencillo. En este caso, antes de nada, primero tengo que demostrar muy bien lo que es este género, ¿no? ¿Qué es un Lied? Lied viene del alemán, ¿no? Obviamente Lied, que en español traducido significa canción, ¿no? Del plural Lieder, que significa canciones, y es muy importante también saber que hay una palabra en alemán también que significa, o que se llama, perdón, Gesang, que en español de hecho también significa canción, pero para dar nombre a este género musical se determinó usar la palabra Lied. Bueno, esta, según diferentes bibliografías, es una obra estrófica interpretada por un solista con acompañamiento de teclado. Es muy importante saber esto, ¿no? En este caso, el teclado, ya sea un clavicordio, ¿no? O un pianoforte de 1700, gracias a la invención de Cristofori, eh, es una parte muy importante de la interpretación de un lead, porque en este género musical no se usa realmente como acompañamiento, ¿no? Es algo mucho más importante. Puede que dentro de este acompañamiento existan otras melodías, respuestas al mismo canto del cantante, ¿no? Y diferentes melodías muy interesantes que se encuentran dentro del supuesto acompañamiento, pero como repito, es muy importante, ¿no? Voy a intentar hacerlo más concreto en cuanto a todas las informaciones. Según diferentes fuentes, el creador real de esta obra es Oswald von Wolkenstein, ¿no? Que fue una de las primeras personas en entrar a este género, ¿no? O comenzar con el mismo, obviamente un poco antes del clasicismo. Cabe recalcar que este género tuvo su auge en el romanticismo, pero comenzó con se podría decir, con su aparición en la época del clasicismo, ¿no? Bueno, otro dato muy importante es que aria es el italiano, ¿no? Y Lied es en alemán. ¿A qué me refiero? Que prácticamente el Lied es como el aria italiana, pero de Alemania, ¿no? Esta sería una de las características más importantes del Lied. Ahora, una característica secundaria, pero que también no es de pasarse así nomás, sería en qué se basaban, ¿no? Los compositores para componer los leads. Por lo general, en esa época existía mucha relación entre lo que es la pintura, la escritura y también eh, la música, ¿no? En este caso, ellos iban mucho más a la escritura. Es decir, los compositores de esta época que realmente tenían compañeros o amigos muy buenos escritores, como ser el caso del compositor que vamos a ver ahora, que era muy amigo de Goethe, ¿no? Que era un escritor muy importante de ese entonces. Eh, Tenía tan buena relación con esta persona que decidió usar sus poemas, ¿no? Que en entonces se llamaban baladas, ¿no? Románticas, ¿no? O historias dramáticas, en este caso, para ponerle letra a sus piezas, o al revés, ¿no? Para ponerle canción a la letra de sus compañeros. Muy bien. Entonces, compositores famosos de este género se encuentran el señor Franz Schubert, Robert Schumann, Beethoven, Wolf, Mendelssohn y muchos compositores más alusivos, incluso Tchaikovsky ha compuesto algunos leads, Seilig también, ¿no? Aquí podemos ver una pequeña foto del señor Robert Schumann. Como primer ejemplo, aquí tenemos una canción muy hermosa del señor Robert Schumann que se llama Die Lotusblume, que prácticamente habla, ¿no? De una flor.
Otra característica muy importante es que no era tan necesario el uso físico como ser en la ópera dramática, ¿no? O en la ópera bufa, ¿no? Es decir, de las manos o del mismo cuerpo. Algo sencillo pero hermoso, ¿no? Muy bien, aquí tenemos otra obra también. Tenemos Adelaide de Ludwig van Beethoven, increíble compositor de Liszt también. Muy bien, aquí podemos ver que el piano es muy importante. Otra melodía aparte del mismo canto. Otra respuesta al cantante. Muy bien, para no retrasarnos mucho, vamos con la siguiente parte. Muy bien, ahora voy a hablar del compositor de la obra la cual estoy usando como ejemplo. Este señor es considerado el dios del Lied, ¿no? El señor Franz Schubert, ¿no? Nace el 31 de enero de 1997, él mismo fallece en 1828. Tristemente ha tenido una vida muy fugaz y muy rápida. Pero dentro de esta su vida muy fugaz ha compuesto dos tomos gigantes de Liszt, ¿no? Entre estos está el famoso Winterreise, ¿no? Tomos gigantes de Lieder, ¿no? Considerado uno de los mayores exponentes del Lied, del clasicismo, ¿no? Prácticamente él le abrió paso al señor Robert Schumann, ¿no? Pero es increíble, este tipo eh, o gran compositor llamado Franz Schubert, ha tenido tanta, pero tanta influencia en la composición del Lied que sus posteriores han tenido mucho más éxito en las obras que han empezado a mostrar. Muy bien. Mostrando el potencial de ese señor, aparte de la obra a analizarse, tiene obras muy hermosas. En este caso, tenemos la obra Ständchen, que significa serenata en español, que es una de las obras más alusivas que ha compuesto el señor Schubert. Aquí podemos ver igual que el piano tiene mucha importancia aparte del canto. Leise fliehen meine Lieder durch die Nacht zu dir. Parte importante del piano. Muy bien. Entonces, eso sería en cuanto a los datos del compositor, algunos pequeños datos curiosos. Schubert fue tan, pero tan fan del señor Beethoven que, bueno, su tumba prácticamente está al lado de Beethoven, a 10 metros. O sea, fue tan, pero tan fan del mismo que se le otorgó ese deseo, obviamente escrito para su fallecimiento. También tener muy en cuenta que tristemente tampoco fue muy reconocido en su tiempo, ¿no? Fue un compositor muy humilde y que prácticamente solo buscaba la belleza de la música. Es algo que a mí me encanta y me hace sentir muy agradecido con él. Muy bien, hablando de la obra, esta es una obra basada en aspectos literarios y esta fue compuesta en 1815, ¿no? Por el señor Franz Schubert. Eh, aquí se usa mucho las técnicas de representación de personajes, ¿no? Dentro de la obra, poniendo en contexto, voy a decirlo de la manera más rápida. Primero, existen cuatro personajes dentro de la misma obra, que en este caso son el narrador, el elfo, Erlkönig, ¿no? Que prácticamente significa el rey elfo de la noche en español, o el rey de los alisos, narrador elfo, papá e hijo. Cuatro personajes en una sola obra. Así que es un aspecto interpretativo muy importante rescatar para poder vencer esta pieza, ¿no? Ahora, obviamente esto, como comentaba, viene de la letra del señor Johann Wolfgang von Goethe, ¿no? Que fue muy amigo de Schubert, ¿no? Esta obra ha sido sacada de un extracto de un poema del mismo libro, ¿no? De Erlkönig, ¿no? De señor von Goethe, ¿no? Y en contexto pasa lo siguiente, es una noche muy nevada, supuestamente, con mucho viento, en la que un papá y un hijo van cabalgando en busca de algún lugar que los acoja, ¿no? Porque el niño se encuentra un poco mal.
Durante todo este transcurso ellos entran al bosque y ahí es donde aparece esta entidad, que es prácticamente de los personajes principales de la obra, que intenta de alguna manera llevarse al niño, ¿no? Intenta llevarse al niño con sus encantos, le ofrece muchas cosas, el niño no quiere. Al final esta entidad se enoja, bueno, y el papá no le cree al niño. Muchas veces el papá no cree que algo está intentando llevarse a su hijo, pero al final sí. De todas maneras, hay un momento, prácticamente el clímax de la obra, donde el niño muere, ¿no? Porque el papá no le hace caso y el elfo se cansa de hacerlo por las buenas, podría decirse, negociar con él, y trata de, bueno, opta por robar su alma o el alma del niño a la fuerza, ¿no? Muy bien, esta sería la obra. No quiero tardar mucho en cuanto a esto, así que simplemente voy a ver partes muy importantes. Cabe recalcar que es increíble el uso de diferentes técnicas de representación de personajes. En este caso, Schubert, en la mano derecha, presenta el cabalgar de un caballo, ¿no? Como tresillos de negra. Taca, 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 taca. Y para la expresión de este o estos tipos o este tipo de obra, es muy importante el uso primero de agógica, expresiones faciales y por lo menos 4 tipos de vocalizaciones diferentes y gestos faciales diferentes. Es decir, que una persona haga 4 tipos de personajes al mismo tiempo. Podemos ver al narrador. Muy bien. Papá. Ese es el niño. El elfo. Esta es la parte en la que el elfo se roba el alma del niño. El niño. Muy bien. Y de esta manera es como funciona esta obra, ¿no? Es muy importante, repito, para interpretar la misma, saber muy bien qué sucede dentro de esta, ¿no? Y tener muy bien los aspectos, se podría decir, de vocalización e interpretativos y literarios. Es muy importante saber el contexto literario de la obra para interpretar este tipo de leads, ¿no? Muy bien. Aquí hay una pequeña imagen, también un pequeño video de animación que no lo vamos a ver por el momento, pero muestra obviamente cómo está cabalgando el niño realmente. Y aquí aparece el elfo. Muy bien. Cabe recalcar que para el niño se usa una vocalización un poco más ligera, se podría decir inocente, el papá una vocalización más gruesa de tórax. Para el elfo, una vocalización mucho más nasal, mucho más ligera, y para el narrador, una vocalización muy firme, ¿no? Que no se mueva mucho. Bueno, entonces, esta sería la exposición de este género musical, específicamente la obra tomada como ejemplo. Cabe recalcar que para estas, por mi parte, he usado 2 libros muy importantes, que es un diccionario enciclopédico de la música de Alison Lathan, prácticamente de Oxford, y de un escritor muy importante de la historia en 6 bloques, el segundo tomo, que es Géneros musicales, ¿no? Muy bien. Esta sería la exposición por mi parte, espero sea de mucha ayuda para los que lo estén viendo. Agradezco mucho al tutor por el asesoramiento y toda la ayuda que nos ha brindado. Eso es todo. Tengan muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego.